El líder, hermano, déjeme felicitarlo porque la primera entrevista en el canal de YouTube, la gente se quedó anonadada, es la palabra. Sí. Primero un abrazo, sí, estoy viendo que son miles, ¿no? Más de 300.000 la última vez que vi tenía reproducción en tu cuenta de YouTube. Iba por ahí, va más de eso. Y en, Qué bueno, ¿no? y en los comentarios, queremos saber de Odebrecht. Ay, Dios mío. Ay, Ay, Dios mío. Antes de comenzar, líder, gracias por el tiempo, disculpe la demora, ¿no? Mi esposa estaba bien, le sacaron las 4, iba por 2 y no, vamos a tirar las 4 de una vez para no. Estábamos ahí auxiliándola, gracias a Dios está bien. Odebrecht quisiera tratar este tema. Calarse a 1 kilómetro puede llevar a botar las muelas. Las muelas, yo soy un excelente esposo, ¿verdad, mi amor? Sí. Mira, líder, yo quiero tratar este tema de Odebrecht porque hay mucha gente, y yo entiendo a la gente porque tiene sus ocupaciones, tiene su familia, tiene sus hijos, que desconoce, ¿sabe? O sea, desconoce qué es Odebrecht, lo que pasó, qué significa esto. Y yo quisiera que tratemos este tema como para la gente que está absolutamente perdida de esta situación, qué es Odebrecht, qué fue lo que sucedió. El tiempo es suyo, maestro. Así como en el programa que analizamos la crisis eléctrica y las razones por las cuales no teníamos electricidad, y descubrimos que los parques eólicos, por ejemplo, no funcionaban, pero que fueron entregados al jefe de finanzas de Cristina Kirchner en Argentina. Y así como pudimos ver que en un año le dieron 12 contratos a la empresa Derwis de Alejandro Betancourt, y después llegamos a que en el Banco de Andorra descubrimos las cuentas de Nervis Villalobos y Javier Alvarado, los dos viceministros eléctricos, porque ahí era que le depositaban la plata. Odebrecht es las consecuencias de muchas cosas que nos están pasando al mismo tiempo. Porque nosotros tenemos problemas de infraestructura, tenemos problemas de transporte, tenemos problemas de producción de azúcar, de soya, tenemos problemas de agua, tenemos problemas de electricidad, y aunque no lo crean, con todo eso tuvo que ver Odebrecht. Y lo vamos a ver uno a uno. Por ejemplo, voy a empezar con tu tierra, Bolívar. en honor a ti. Gracias, voy a líder. empezar con tu tierra en honor a ti, pero no con una buena noticia, ¿no? Porque yo lo que quisiera es una buena noticia. Pero vamos a ver algo de por qué la gente de Caicara de Orinoco no puede ir a Cabruta como se lo habían prometido a través de sobre el río Orinoco. El tercer puente. El tercer río, sí, el tercer puente del río Orinoco iba a ser un puente de 4 carriles de circulación y un ferrocarril, que era el ferrocarril que arrancaba de la Encrucijada, pasaba por Calabozo, pero después tenía ahí en lo que llamaban 3 esquinas un enlace que llevaba directo a Cabruta y de Cabruta al Orinoco. Eso fue parte de un tercer programa, que es el Fondo Chino. 50.000 millones de dólares que iban a servir para construir ese ferrocarril, el que iba de Tinaquillo a Anaco, el que iba de Puerto Cabello a la Encrucijada, el que iba de Barquisimeto a Maracaibo y el que iba atravesando los llanos orientales. Esos ferrocarriles se pagaron, pero no se construyeron. Yo puedo probarlo uno a uno, quién fue, cómo fue, que fue a través del Fondo Chino, e incluso puedo demostrar a qué 2 funcionarios le dieron las comisiones. Uno fue Aguilera, exministro de Comunicación de Chávez, que se metió al sector de trenes y ferrocarriles, y el otro fue Diego Salazar, el que apareció con los 2.400 millones de dólares en el Banco de Andorra. Pero bueno, hablemos del puente que debieron construir. Era un puente de 11.2 kilómetros.
Y a ese puente le dieron, como siempre, así como le dieron al caballo el nombre Social Inclusion, así como el de Alejandro Betancourt se compró un castillo, a este le dieron el nombre no de tercer puente sobre el río Orinoco, sino el puente de Mercosur, por era el que iba a permitir conectar la Patagonia con el río Orinoco, atravesando las selvas del Brasil, pasando por Boavista, cruzando el estado Bolívar, y por el puente del Mercosur se iban a poder comunicar con el Mar Caribe. Ese puente, que fue calculado en 2.500 millones de dólares, con dinero que iba a aportar el Fonden. Pero por obra de Geltrudi, y no es un sobrenombre, sino el ministro Aymar Geltrudi, que era el encargado de supervisar eso, extrañamente, ese puente ya no costaba al año los 2.500 millones de dólares, sino que pasó a 3.400 millones de dólares en un año. Pero no se quedaron ahí, sino que 2 años después ya se habían invertido 5.400 millones de dólares. Y solo se necesitaban 2.500 millones. O sea, ya habían hecho 2 puentes ya. Ya tenía, señor presidente, tenemos 2 puentes hechos ya. Ya tenían 2 puentes, pero con la lamentable noticia que al día de hoy, después de haber pagado los costos de 2 puentes, solo tenemos el 66% de obra física del puente, porque no está el ferrocarril, ni los rieles, ni sé de dónde venía iba a pasar el ferrocarril, ¿no? Eso no se ve por ningún lado. Ahora, eso se puede ver, ese 60%, Julio. O sea, allá... No se puede ver porque luego vienen el desmantelamiento posterior que hicieron, sobre todo del hierro, para chatarra, porque lo descuidaron. Pero ese 66, es bueno decirlo, es solo cabilla, cemento, concreto. ¿Ok? No tiene que ver con la tecnología que debe llevar el puente, con los rieles, con la carretera, con los enlaces. Entonces es el 66% de una parte de la obra física, que sería aproximadamente un 30% de lo que se contrató allí. Eso era dinero del Fonden. Un día amaneció el señor Maduro y dijo, bueno, las sanciones no nos dejaron terminar el tercer puente. Y yo me veo en la obligación de terminar ese puente que Chávez lo quería. Y mandó para allá a Delcy Eloína. Y hay una rueda famosa, que el que la pueda buscar por ahí, puente sobre el tercer puente sobre el río Orinoco, Delcy Eloína, sale ella declarando, venimos con el compromiso de inaugurarlo. En un año lo vamos a terminar. Ella lo declara. Bueno, eso nos costó 1.300 millones de dólares más para un puente que nunca se terminó. No está comunicado Caicara, el Orinoco y Cabruca, y mucho menos hay el ferrocarril que iba a llegar ahí, y mucho menos la carretera que iba a llegar hasta la Patagonia para convertirlo en el puente del Mercosur. No, y que posteriormente los expulsaron del Mercosur. Posteriormente. En el 2015, para que no lo sepa, Venezuela la expulsaron del Mercosur porque Mercosur era para intercambiar productos nacionales, ¿no? O sea, nosotros hacemos esto, ustedes hacen esto, y nosotros no producíamos nada. Entonces los del Mercosur dijeron, bueno, Venezuela, ¿qué pinta aquí? Si el único puente que lo pusimos a hacer se lo robaron. Y no fue Estados Unidos. Discúlpenme, no fue Estados Unidos quien nos sacó del Mercosur. Fueron los mismos vecinos que dijeron, hermano, pero si estos tipos lo que les tocaba hacer, ya hicieron 3 puentes con lo que invirtieron y no vemos el puente ahí. Eso es exactamente así. Este señor Norberto Odebrecht, este señor que está aquí, que es el dueño, fue procesado en Brasil en una operación que invito a todos los que nos ven, que a ti te ven cientos de miles, y busquen Operación Lava Jato, así suena, voy a buscarlo, Lava Jato en Brasil. La Operación Lava Jato fue una gran operación que se descubrió de corrupción masiva
de la Odebrecht en América Latina. En esa operación Lava-Jato llega a los tribunales en Brasil, en Sao Paulo. Y ahí el gerente general de la empresa Odebrecht dice textualmente, grabación que puede ser encontrada en internet en el juicio Lava-Jato. Dice textualmente, yo le di 50 millones de dólares a Nicolás Maduro para su campaña en nombre de la empresa Odebrecht. Yo le di 50 millones de dólares a Nicolás Maduro para su campaña por Odebrecht. No lo dice Julio Montoya, ni lo dice Kilómetro, lo dice un gerente general de la Odebrecht en un juicio en el estado de, eso fue en Brasilia. Le dio ese testimonio de lo que esto hicieron y da una lista de funcionarios venezolanos los cuales eran los encargados de ir a buscar el dinero o eran los enlaces con esta empresa. Por eso, la Odebrecht tuvo el privilegio, voy a leer antes de entrar en detalle cada una de ellas que vamos a hablar, las obritas que le dieron. Le dieron unas obritas a ellos, unas obritas que son el hazme reír del mundo, porque ninguna de ellas al día de hoy se concretó. Y voy a empezar a leer, es una lista tediosa, pero es así. Proyecto, eso sí, tenían nombre, coño. Va diciendo uno y aplaudimos. Proyecto Agrario Socialista Planicie de Maracaibo. Aprobado. Este proyecto del cual vamos a hablar ahorita era que se iba a hacer otra represa, otra obra que le dieron en el diluvio, y con esa agua iban a convertir toda la planicie del Zulia en el granero y sitio de producción de alimentos para América Latina y para el Mercosur. Y lo único que hay ahorita son machorros y iguanas. Hay machorros, iguanas, no hay nada. Proyecto y construcción del sistema vial tercer puente sobre el río Orinoco. ¿Tienen los presupuestos ahí, Julio? Sí, ya te los voy a dar todos uno a uno. Como te dije, el puente Orinoco fue el primero que vimos, 2.500 millones de dólares, pero se han gastado hasta el día de hoy 5.400, el equivalente a dos puentes. Dos puentes. Y no se ha terminado. Otra obra. Construcción de obras civiles de la línea Caracas-Guarenas-Guatire. Ay, Dios mío, ahorita te voy a hablar de eso. De esa obra solo hay el 20%. Construcción, obras civiles y reubicación de los servicios públicos de la línea 5 del metro de Caracas. No existe. Construcción de obras civiles, equipos complementarios, estación Ayacucho de la línea 1, adjuntas El Tambor, metro de Los Teques. No existe. Sistema integral Ayacucho, patio y talleres El Chorrito. Pero fue un chorro, no un chorrito, sino un chorro que le ven. Un chorro muy. Mira, aquí están diciendo, disculpa, Julio, no le creo a ese señor. Bueno, vayan a ver, le tiran fotos a esas obras y nos las mandan. Por supuesto. ¿No? Le tiran fotos. Las pueden buscar. Aquí, construcción de 900 viviendas de desarrollo habitacional multifamiliar El Chorrito, pero fue otro chorrito más para él. Desarrollo y transferencia tecnológica del cultivo de soya en la mesa de Guanipa del estado Anzoátegui. No hay soya de ahí ni para los arroz fritos de los restaurantes de los chinos. No hay. Equipos y sistemas electromagnéticos de la ampliación del sistema Metrocable de Mariche. Esos son los teleféricos
que vemos en Caracas, vemos solo el 30% de lo que se contrató. Obras civiles de 4 complejos agroindustriales de producción de azúcar en Trujillo, Portuguesa, Cojedes y Barinas. Ahora vamos a entrar a otro. La Odebrecht le dieron lo que dicen ahí, el metro de Guarenas-Guatire. Eso es una clase magistral de cómo robar mamándole gallo a la gente. Porque ahí dijo Chávez que lo iba a inaugurar en 3 años. En el 17 dice Maduro, en el 2020 lo voy a inaugurar. Y en el 2022 dice Maduro, en el 2024 lo voy a volver a inaugurar. Fueron 4 declaraciones de inauguración del metro Guarenas y Guatire. Busquen todos ahí, metro Guarenas, Guatire, y ven declaraciones de Elías Howard, del ministro para entonces de Obras Públicas, que era Diosdado, de Maduro, de Cilia, de Delcy, de Geltrudi, de todos ellos, y busquen ahí metro de Guarenas y empecemos a ver lo que ocurrió allí. La Odebrecht le dieron una inicial de 1.370 millones de dólares para un tren de 12 kilómetros aéreos con 18 subestaciones, con 18 subtrenes y 7 estaciones. Debió ser terminado en el 2012, pues, según Transparencia Internacional, le pagaron 7.800 millones de dólares a Odebrecht y a otra subcontratista para llegar a 9.000 millones de dólares de la obra Metro Guarenas Guatire. 9.000 millones de dólares. Un ejemplo. El metro, que yo me puse a investigar, el metro línea metro similar de 34 kilómetros, este era de 30, de 34 kilómetros de Lima, costó 2.000 millones de dólares llave en mano. 34 kilómetros de metro de Lima costaron 2.000 millones y allí está funcionando. Pues nosotros, para uno de 30 millones, de 30 kilómetros, 2 kilómetros menos, gastamos 9.000 millones y al día de hoy solo hay el 22%. Jaime Geltrudi, ministro de Infraestructura para ese momento, dijo que la obra iba por el 50%. Casualmente, al señor Geltrudi le descubrieron a su grupo familiar cuentas en Suiza, por pura casualidad a él. A él. Pero Julio, yo me quedo impresionado, líder, los montos. No estamos hablando de, le agarraron 10.000 dólares. Estamos hablando de miles de millones de dólares, ¿vale? En todo lo que nombra. Hermano, ahorita hay un escándalo en Madrid, en el Parlamento de la Ciudad de Madrid, porque hay malversación de una obra de 30 millones de euros. Y nosotros tenemos esta de 9.000 millones de dólares. Nosotros somos profesionales ya, que aquellos son novatos, tan novatos, ¿no? Vale, 30 millones. Toma los 30 millones, vale, ya, resuelvan ese peo, ya está. El tema es que todos los ministros y viceministros del régimen, alguien firmaba las evaluaciones en kilómetros. Porque para poder cobrar la Odebrecht, alguien que tenía que firmar, decir, sí, gastaron esto ya. Entonces, ¿cómo lo van a haber gastado si la obra tiene el 22%, hermano? Evidentemente que el nivel de complicidad era terrible y sigue siendo terrible en el análisis de toda esta situación que definitivamente nos llevó. Si sumamos, vamos a ir sumando,
Si solo en el tercer puente, que pudo mejorar la producción agrícola del norte del estado Bolívar hacia el sur del estado Guárico, y pudimos transitar por ahí bienes y servicios, un puente con esa característica iba al desplazamiento humano, iba a generar ciudad. Habrían hasta ciudades allí, Julio. Sí, claro. Esas ciudades y ese gentío pudo beneficiarse de nada más y nada menos que 5.400 millones de dólares. Entonces, el tema es que los responsables de esto, muchos continúan en el gobierno de transición. Para empezar, presidenta encargada, usted declaró, existe en YouTube, usted fue hasta ese mamotreto, se paró en el frente y dijo, no puedo decir textualmente porque como usted sabe yo no soy fan suya y no me aprendo sus discursos, pero más o menos usted dijo, en honor a Chávez que quería este puente, vengo aquí para reactivar esta obra, inaugurarla en un año. Ni la reactivó ni la inauguró en un año, presidenta. Nos mintió. Y lo mínimo que usted debiera responder es ¿dónde están los reales? ¿A quién se le pagaron? ¿Quiénes firmaron? ¿Quién firmó la evaluación? ¿No? Porque eso fue un asalto a mano armada en ese puente. Y el descaro del ferrocarril de Guarena y Gatire, bueno, la botaron de jonrón, hermano. La botaron de jonrón. ¿Cómo pasan las obras de ustedes? Así como otra de Odebrecht, que ya hablamos, que fue la de allá de la Manuel Piar, Tocoma, pasó de 3.000 millones a 9.000. Con Odebrecht a 9.000. 3 veces su costo. O sea, en pocas palabras, hicimos 3 represas y 2 puentes, prácticamente con los presupuestos. Sí, es que... y 4 metros. Esto sería para los estudiosos de comunicación, kilómetros, la mejor estrategia de tener un humor negro. Porque nos da risa por la sorpresa, pero a la final lo que nos da es indignación. Claro, líder. O sea, rabia, molestia, tantos sentimientos que tenemos adentro cuando esto, que nos reímos, no como dice la canción, por no llorar, sino nos reímos para no expresar la indignación a unos niveles astronómicos. ¿Por qué este malandraje? Y fíjate que apenas vamos por 3. Y van apenas. El metro 9.000, el puente 5.000, ¿cuál más? 9.000 y 9.000 para decir 18.000. Y estas son 18. El metro 5, 23. Y 5.400 el puente, pudiéramos haber construido 3 ferrocarriles, 3 tocomas y 2 puentes y medio. Le hubiéramos hecho una placita, una vainita ahí en Calabozo, hubiéramos aprovechado. En Caicara hubiéramos hecho otras verguitas en Caicara, el Orinoco, lo hubiéramos mejorado. Le hubiéramos metido agua y cloaca, que Caicara no las tiene, hubiéramos hecho unas vainitas más. Pero estos tipos nos asaltaron. Entonces yo quiero que la gente del estado Bolívar y los productores del estado Bolívar de Caicara y Cabruta al sur sepan que su vida hoy está de cuadrito porque unos malandros se robaron 5.400 millones de dólares que salieron de las arcas venezolanas a través del Fonden. ¿No? Y ese puerto Mercosur que nos iba a comunicar con un ferrocarril hasta Boa Vista, bueno, hermano, nos lo robaron. Que hoy no tenemos electricidad hidroeléctrica porque nos lo robaron. Y que la gente de Guarenes y Guatire no tiene su ferrocarril porque no los asaltaron. Lo asaltaron estos vagabundos. Entonces voy a hablar de otro puente. Es que también estos señores dijeron que iban a hacer, ojo, a los implicados e imputados, existe el delito de difamación e injuria. Si ellos consideran que yo los estoy difamando, yo no tengo inmunidad parlamentaria y estoy en Venezuela. Me pueden demandar en un tribunal por difamación e injuria. Pero como en la difamación e injuria hay que demostrar que uno miente,
yo voy a aprovechar en el tribunal ante el juez demostrar que estoy diciendo la verdad. Pero no me quieren demandar por difamación e injuria para no pasar por la audiencia en un juez donde a mí me digan, usted dijo que Gertrudis era el que firmaba las violaciones del metro y del puente Nigales. Yo voy a decir, sí lo dije. Sí lo dije y lo puedo probar. Sí lo dije y es lo que no me ha dicho a mí. Aprovechemos para que el viceministro nos diga cómo fue eso de las cuentas de Suiza de la hija y de su esposa. ¿Por qué no aprovechamos de una vez esta audiencia para que nos explique cómo hicieron su esposa y su hija para tener cuentas en Suiza? ¿O es mentiras mías? Eso es público y notorio. Es público. Yo quiero que me explique cómo hizo Maduro para ir a una rueda de prensa ya que había elecciones a la Asamblea Nacional y Elías Aguar declaró ahí como candidato diciendo, no chicos, si ya esto lleva más del 50% y en un año lo vamos a inaugurar. No se preocupen. No se inauguró. En el puente Nigales llegó el mismo chipe de la tapara, como decían los antiguos jugadores de bingo, el Jaime Gertrudis, y va a una rueda de prensa ya con Arias Cárdenas para ese momento. En el puente Nigales, bueno, en el puente Nigales no, a la orilla del lago de Maracaibo, donde se iba a construir el puente Nigales. El puente Nigales, según Jaime, ese que Jaimar, es en árabe, Jaiman el Troudi, nos dice, aquí hemos instalado 4.078 pilotos o pilotes a 52.2 metros de profundidad, o sea, los enterraron los coños 50 metros. Pero por lo que yo creo, los enterraron y los taparon porque no se ven los coños pilotos. ¿No? 4.078. Hermano, y hay solo 23. Porque yo los conté. Yo los conté porque yo me paré en la cerca, porque como está a la orilla, me subí con tocoño, aquí hay 23. Parece que los otros 4.000 no los enterró a 52 metros de profundidad, sino como a 1 kilómetro, porque esos coños no aparecen por ningún lado. ¿No? Eso iba a tener 6 canales. Escucha bien, un viaducto por tierra y un viaducto debajo del lago. Parece que vos ibas a poder ver los pescados. Bueno, también podías ver Cherixia coli y lo que botan las cloacas, porque como no hay plantas de tratamiento, el lago debe tener muchos de esos también en el lago. Iba a haber uno bajo el lago y además un ferrocarril que venía de Barquisimeto a Maracaibo, que se lo robaron del fondo chino. Ahora no tenemos ni el ferrocarril, no tenemos el puente. Y en ese momento... Pero sí los mojones en el lago. Claro, porque no hay plantas de tratamiento, que es un cuento bien largo. En ese momento él dijo que las inversiones eran de 3.800 millones de dólares. ¿Dónde están? Ah, se parece a una canción tuya. ¿Dónde están? Entonces le podría decir, ¿dónde están los El millones? dinero. ¿Dónde están los pilotos? ¿Dónde está la obra? Porque en el del tercer rago del Orinoco, vos te parás ahí y dicen, coño, aquí iban a construir un puente. Por lo menos lo iban, ¿veis? Aquí iban a construir un puente. Pero es que el Nigales lo que hay son 8 vergas enterradas ahí, que nos costaron 3.800 millones de dólares. Ahí no se ve ni puente, ni nada, ni el ferrocarril, nada. Ahí no hay nada de nada. Mira que sí. Julio, si viene el apocalipsis o pasa algo y morimos y llegan otras generaciones y descubren, ¿no? Aquí donde lo que era Venezuela, están estas estructuras aquí, como por decirte el tren Tinaco-Anaco, ¿sabes? Que son como unas T de concreto, ¿no? ¿Qué será esto? Entonces los estudiosos, pero ¿qué habrá sido? No, era adoración, era un emblema de la gente, creían unos tótems estudiosos, el misterio de Venezuela, ¿no? El dios concreto. Sí, tenían varias estructuras distribuidas por toda la nación, que formas aleatorias de concreto. Los arqueólogos del futuro.
voy a devolver un momentico al Guarenas Guatires porque hay un tema que es especialísimo. Se inició en el 2007, avanzó el 27%. En el 21, Nicolás Maduro dice, voy a inaugurar el puente en 2 años y voy a invertir otro poco de millones. Y él avanzó 700 metros. Solo se avanzaron 700 metros de línea de ferrocarril. Coño, 9.000 millones y avanzamos 700 metros. Mira, para un socialista es bastante, ¿oíste? Yo creo. El ministro de Transporte de la época, José Luis Bernardo, junto con Elías Agua, le aseguraron al país que en lo que habíamos pagado ahí, ya podíamos decir que teníamos más del 50%, lo cual significa que por esa excusa y por esa declaración le pagaron las valuaciones a los señores de la Odebrecht. Entonces, según esta gaceta oficial que está aquí, 17 de abril 2006, dicen, Venezuela no va a depender más del azúcar importada. Ahora la vamos a hacer nosotros, la vamos a sembrar, la vamos a recoger nosotros y vamos a hacer esta inversión para poder producir azúcar. Tinacos, Calabozo, Guárico. Altagracia, Chaguaramas, Valle de la Pasca, Guárico. Santa Bárbara, Guasay, Monagas. Clarines, Onoto, Anzoátegui. Achaguas, Viruaca, Apure. Anzoátegui, pero en Cogede. Ricaurte, en Barina. Pedraza, en Barina. Obispo, Masparro, en Barina. Rojas, en Portuguesa. Ospino, Trujillo. Planicie, Motatán, Trujillo. Girajara, Trujillo. Misoa, Zulia y Tucaní, Mérida. Según esto, que fue una inversión millonaria, nosotros íbamos a estar en capacidad de ganarle a los cubanos y de ganarle a todos los países que pudieran producir azúcar. Eso los llamaron ellos, fue un escándalo para la época, los CATCA. C-A-D-C-A, CATCA. Y le dieron a la Odebrecht Trujillo, Portuguesa, Cojedes y Barinas. A los iraní 4, a españoles vinculados al partido Podemos 3, al equipo de Kirchner 2 y el resto a los cubanos, con una empresa que se llamaba Alba Bolivariana. O sea, era hasta redundante porque es Alianza Bolivariana. Entonces, ellos le llaman Alba Bolivariana. Quien encuentre uno hoy en Venezuela produciendo y funcionarios que nos avisen. Estamos disponibles a través de esta plataforma. Si usted encuentra una de estas plantas de producción de azúcar, puede llamarnos, puede contactarnos y le estaremos entregando un Toyota 0 kilómetros. Revisamos las que les tocó a Odebrecht y solo encontramos el 15.97% de obra física hecha con el dinero que se le dio a ellos. El 15.97%. Luego, un genio de la administración, que después me enteré que era canciller en ese momento y se llamaba Nicolás Maduro, le entregó los que le habían dado a los cubanos, que los tipos cuando le dieron los anticipos y la vaina se fueron para Cuba, para Miami, algunos, otros se fueron para España. Imagínate un cubano de esos que le caiga ese poco millón en las manos. Se fueron del país y eso es lo que se llamaba las plantas de etanol. Etanol que iban a producir a partir de la caña de azúcar, en la síntesis del azúcar. Proceso que Lula le dijo a Chávez, mira Chávez, ahora hay que producir etanol. Yo te voy a vender la tecnología y te lo voy a hacer con la Odebrecht.
y vas a producir etanol. Nosotros estamos produciendo tanto etanol para cambiar la gasolina por etanol. Efectivamente. Chávez dice, sí, la vaina es etanol, hermano. Vamos a echarle bola. Aquí tenéis estos 4 contratos para empezar y aquí tienen los cubanos 4 más y aquí tienen los argentinos. Parece que en Venezuela nadie sabía hacer nada. Van los gringos, esto es verdad, van los gringos a Brasil y dicen, los apoyamos en la búsqueda de energía alternativa y les vamos a comprar etanol. Entonces Fidel, es que te estoy contando una verga que es verdad. Fidel llama a Chávez y le dice, Chávez, ahora la vaina no es etanol, porque los gringos, alguna vaina el imperialismo está buscando, alguna vaina estamos haciendo mal. Entonces Chávez da una rueda de prensa y dice, no al etanol. Pero ahora ya había dado unos cuantos contratos. Y las plantas de etanol que les habían dado a la Odebrecht, que te las voy a decir con apureños, si hay aquí gente de Apure, dígame si es verdad o mentira que iban a contratar y hacer una planta de etanol en Achaguas, ahí en la carretera que va de Viruaca a Achagua. Ahí están diciendo, ve. Sí, en Achaguas, antes de que dijera. Que la de Achagua. Hay un parapeto, se robaron todos, tractores, y el queso que había en la mesa también se lo comió. Dejaron sin nada. Achagua. Otra que iban a hacer en Portuguesa, los que vivan en Portuguesa, escriban ahí, si ustedes vieron ahí por Obispo, o de un poquito más allá, Yacarigua, en esa carretera, la planta de etanol de Achagua de Odebrecht. Se la robaron. La planta de Barinas, la planta de Cojedes, la planta de etanol de Trujillo y la planta de Nueva Bolivia en Mérida. Todas las asaltaron estos señores. Plantas que tenían los cubanos y nos lo robaron. Parte 1, nos la robaron. Coño, se fueron con la plata. Vamos a meterle más plata para que no se den cuenta. Ahora vamos a dárselo a los de Odebrecht y también se la robó. Es decir, el drama que tenemos nosotros. Ahora, yo lo único que quiero es que alguien del gobierno me diga que yo estoy mintiendo, hermano. Que alguien de la dictadura ladrona me digan, no, hicimos la de Barquisimeto, hicimos la de Trujillo, hicimos la de Portuguesa, las 2 de Cojedes, la de Barinas, una, que me digan que hicieron una. Es que se la robaron toda. Primero a través de Alba Bolivariana con los cubanos y en la parte 2 con la Odebrecht también se la robaron. Entonces la pregunta es, hoy nos falta el azúcar y tenemos que comprarla porque somos brutos o porque unos ladrones nos asaltaron y nos han llevado a una situación de dependencia agroalimentaria como la que hoy tenemos, pero además tampoco el etanol lo tenemos, ni las centrales azucareras que permiten o podrían permitir que sembremos caña y la arrimemos, como es el nombre que se le da en producción agrícola, hasta la planta. No, kilómetros. Todo esto que está en Gaceta Oficial, menos mal que está aquí, se la robaron. Todos los contratos que le dieron a etanol se los robaron. Y esto también tiene que ver entre la Odebrecht y la Alba Bolivariana. Podemos seguir avanzando con esta tragedia pornográfica, para no decir el término que nos hicieron a todos los venezolanos. Vamos a decir solo el término pornográfica, de que nos robaron. Pero es que dijeron que iban a hacer una represa en el Zulia que se llama el Diluvio. Y con esa represa íbamos a tener agua suficiente para darle un poco a la Guajira, que está seca. Menos mal que tienen electricidad con el parque eólico que había allá. Ah, no la tienen. Pero qué Julia. Es increíble, líder. Es increíble. Porque ve, la diferencia entre tú y yo soy opositor por lo que viví, ¿no? No tengo tanto conocimiento como tú sobre temas de corrupción. Pero cuando tú te encuentras un chavista, tú sabiendo, y no solamente sabiendo, teniendo en mano los documentos, la fecha, la firma,
¿Cuánto le dices a un chavista hoy en día cuando ellos siguen defendiendo eso? O sea, ¿cómo tú, teniendo todo ese conocimiento, todos esos números de corrupción, todo lo que se han robado y ves que todavía está el tipo al frente de tu casa diciendo que Chávez lo haría diferente? Tú sabes que como mi primer título fue el de educador, luego saqué el de periodismo, soy muy pedagógico a la hora de presentar estas cosas. Por eso es que yo me cuido de que cuando yo voy a decir, no, los Kafka, aquí está. Aquí está, coge pues. Están los nombres, ¿no? Cuando, ¿Tú sabes leer? Sí, lee aquí, por favor. entonces, yo lo que le digo es, por ejemplo, a los camaradas de Apure, vayan a ver la planta de etanol de Achagua. Y me traen me compran un poquito. Mira, agarren y me traen en esta pimpina, me traen para echarle al tractor. O traen 2 kilos o traen 3 kilos de azúcar de la caña que sembraron ahí, que nunca la sembraron. No, es que no hemos hablado, porque yo en esto, Nicolás inventó una vaina que se llaman canchas por la paz, y ahí fue un millonal de plata, y iban a hacer una en Guadualito, y yo pasaba por allá y veía el tema donde iba a ser la cancha, y le decía a la gente, pero aquí no está la cancha. Es una manera de que vean, o sea, ¿cómo un chavista me puede decir a mí que construyeron el puente Nigales? ¿Dónde coño está el puente Nigales? O cómo a un guariqueño le pueden decir construir el puente de Calabozo a la Encrucijada, si ahí pasan los rieles, pero no están enmontados, no está el ferrocarril. O cómo le dicen a los cojedeños y a los de Anzoátegui que el que iba de Tinaco a Anaco, ¿dónde está el ferrocarril? ¿Dónde está el metro de Guarenas de Guatire? Entonces yo lo que les digo es, vamos, no peleemos tú y yo, vamos a revisar. Vamos a ver quién lo hizo, quién lo firmó, cuánto gastamos y en qué estado está. Cuando dicen, no, pero es que Julio, no lo hicieron por el bloqueo. Eso es muy fácil, porque el dinero estaba en caja y el dinero fue entregado. O sea, en la emergencia eléctrica, el dinero que se usó lo firmaba Rafael Ramírez. ¿Ok? En el de Odebrecht, cada ministro de adscripción firmaba las evaluaciones. Germán Gertrudis, Jessy Chacón, Arne Chacón. Es que son tantos ministros y viceministros que ahí pasaron, que me comprometo a publicar la lista año ministro, año fiscal, porque, ojo, no, que este es un tema demasiado puntual. No es que la fiscalía no sabía. Por cierto, No, Julio, ¿tú no te puedes postular a defensor del pueblo? No. No puede. ¿Por qué, líder? Están las postulaciones, ¿no? Están las postulaciones allí. Porque un defensor del pueblo necesita unas características, a pesar de que yo soy cristiano y temeroso de Dios. Siento que en mi alma todavía no he curado tantas cosas para ser un buen defensor del pueblo. Podría ser un mejor contralor. Estamos anotados, anota ahí, María Corina, ya te tenemos el contralor. Mira, aquí está la fecha. La Ahí voy está. a leer. Léalo, por favor, maestro. 21/2 del 17. Fiscal superior Richard Linares para ese momento. Le pido, hermano, por favor investigue lo del puente Nigales, que está en esta característica. Por favor investigue las plantas de etanol y por favor investigue lo que pasó en la represa del Diluvio, el Palmar y la Planicie. Así lo hice también con fiscales, con todos los fiscales de este país. Y el silencio cómplice fue abrumador. Esos señores nunca me explicaron cómo yo invertí desde el 2003 al 2015 en el proyecto agrícola socialista Planicie Maricay. Invertí $2.000 millones y solo tengo el 42% de eso. Y hoy no se riega ni una planta de flores por esa represa, ni el plan de Planicie, ni la represa del Diluvio que quedó paralizada. Y la fiscalía y los jueces nunca actuaron en esta materia.
Todo lo contrario. ¿Sabes dónde actuaron, por cierto? Tú sabes que esta tragedia también tiene un rostro humano del cual no se habla. Pero cuando salió corriendo la Odebrecht, productos que estaban reventando todos los guisos y yo estaba dando las denuncias y decía lo que está ocurriendo, apareció el caso Lavajato, su gerente dice yo di 50 millones para la campaña, el otro dice yo le di al ministro tanto. No me atrevo a decir lo de uno de los ministros, porque sé sus características medio sanguinarias y yo estoy todavía aquí. Pero a uno de ellos, desde Brasil, en una de las interpelaciones, dice, yo le di a este ministro esta vainita. En algún momento histórico voy a contar ese cuento, pero todos ustedes pueden buscar caso Lavajato y buscan grabaciones de los gerentes en el juicio y eso es, ahí lo escuchan con su vocecita. Pero esto tiene un costo humano grandísimo, ¿sabéis? Porque ahí trabajaban miles de venezolanos. Bueno, imagínate, Puente Nigal, Tercer Puente Orinoco, Tocoma, centrales de etanol, Casca, autopistas, metro de los Teques, que ahora hablamos de él. Estos tipos no le pagaron las prestaciones sociales a los trabajadores que estaban allá. O sea, también se robaron la plata de las prestaciones sociales. Y crearon, los trabajadores demandaron más de 2.000 demandas que llegaron a la corte y ellos utilizaron un velo corporativo. Un velo corporativo es para que no dé la cara la empresa matriz, crean unas empresas para que ellos sean los que contraten. Y contrataron al consorcio Contui, Grupo A, consorcio Contui, Medio, Grupo B, Imperguillo y Otaola. Estas empresas se ganaron todos los juicios de los derechos de los trabajadores, pero llegó al Tribunal Supremo de Justicia y el magistrado para ese momento, Francisco Carrasquero López, para mi pesar zuliano, falló a favor de la empresa y todos los... A este juicio fue Norberto Odebrecht, por cierto. Te dirán, ¿quién es Norberto Odebrecht? Te voy a mostrar hasta la carita del inocente. Norberto Odebrecht es el dueño de la empresa Odebrecht, que su nombre verdadero es Empresa Norberto Odebrecht, el dueño de esta empresa. Hasta ese señor fue al juicio en la Corte Suprema de Justicia en Venezuela y el tipo, hermano, dicho, no tienen por qué pagar eso a este pajarito. No tienen por qué pagarle a los trabajadores sus prestaciones y al día de hoy esos trabajadores no han cobrado sus prestaciones, sus salarios caídos, porque esta gente se fue del país. Construcción de obras civiles de la estación Ayacucho, línea 1. Esa iba de las adjuntas al tambor, allá arriba en Los Teques. Tiempo de entrega 2015. Mira cuánto va de obra. 0%, para los que tengan dudas. Nunca la hicieron. Y hay cobradas facturas de esa obra que nunca hicieron. Luego fue la línea 5 del metro de Caracas, pagada 100%. Y mira cuánto hicieron. 49%. Luego, desarrollo habitacional multifamiliar El Chorrito. Debo de admitir que hicieron bastante. 70%. Oye, por fin algo que prometió va. Oye. Sí. Un aplauso, 70%. Un 30% que se perdió. Bueno, pero ya está mejor que el 0%. Línea metro de Los Teques, el Tambor San Antonio. 38%. Se inició en el 2011 hasta el día de hoy. Y me voy a detener aquí en esto.
Chico, es que yo todavía no entiendo cómo carajo la Odebrecht hacía puentes, hacía plantas de etanol, hacía centrales de azúcar, hacía ampliaciones en el sector eléctrico. Coño, pero esta ya es la tapa del teléfono. No solo hacían eso, sino que también sabían sembrar soya. Entonces le dan el contrato de desarrollo, transferencia tecnológica de cultivo de soya. Por cierto, que solo hicieron 27%. pero ese contrato lo cobraron el 100%. Y eso es allá en la mesa de Guanipa, que es el dolor. Porque la corrupción no es que unos tipos se roben y se lleven los reales, como de hecho lo hicieron, sino que tú afectas a miles de personas. Millones. Millones de personas, si yo me robo la planta termoeléctrica, dejo de enviar electricidad al hospital donde están unos enfermos de diálisis en el 6º piso. Entonces, si no hay energía de respaldo, la diálisis queda en la mitad y además ellos tienen que bajar 6 pisos, casi muriéndose. O si una persona estaba siendo operada y no hay una planta de respaldo, como ocurrió y vimos algunas imágenes a los médicos operando con la luz del celular, hay muchas en internet así. Los honorables médicos nuestros que ganan menos de $30 al mes y trabajan sin insumos y sin electricidad, todavía prenden el celular para seguir operando. El ladrón es el culpable, el corrupto, el ministro que firmó. Pues los campesinos que sembraron sus cañas y la iban a arrimar a esos centrales y no las construyeron, se arruinaron. Los que se intentaron campesinos producir soya, trabajaron allí, le trabajaron a la Odebrecht en los sistemas de riego, no les pagaron su sueldo, no les pagaron sus prestaciones y sufrieron. Hoy, una mesa tan productiva como la mesa de Guanipa, cuando tú ibas de Caracas a tu tierra y pasabas indubitablemente por ahí, ves esas sierras del sur de Anzoátegui que pueden servir para cualquier cosa, no sirvieron porque estos malandros se robaron el dinero de un gran proyecto que pudo ser para Venezuela, como el desarrollo de la mesa de Guanipa en la producción de soya y otros rubros. Y la pregunta es, ¿quién paga por esto? ¿Quién paga por la posibilidad de desarrollo que tuvimos en varios sitios donde teníamos los reales en la mano? No fueron las sanciones, porque el dinero estaba. El dinero estaba. El dinero lo tenía PDVSA, el dinero lo tenían los ministerios de infraestructura, el dinero estaba en Fondes. Fíjate que la contradicción de esto es que muchas de estas obras fueron financiadas por un fondo que creó Venezuela, que es otra tristeza, que es el Fonden. Busquen por ahí Fonden y se dan cuenta de una vaina que sí es para llorar. Porque el dinero del Fonden no sirvió para inaugurar el tercer puente del río Orinoco. Pero con el dinero del Fonden se hizo un ferrocarril que iba de la ciudad de Cienfuegos a La Habana. Ese tren se mejoró y se tecnificó con dinero del Fonden venezolano. Con dinero del Fonden se financió un aeropuerto que se inauguró en Haití. Con dinero del Fonden se pagó el equipo de los hermanos de para ese entonces presidente de Ecuador. A ver, adivinen quién sería. Correa. Del presidente Correa, el equipo de fútbol de primera división de Quito. La publicidad que decía aquí,
PDVSA y vaina de esa se pagó con el Fonden. Y así se inauguraron más de 62 obras en el mundo que regaló el ego de Hugo Chávez con dinero del Fonden. Y la pregunta es, ¿quién responde por esto? ¿Quién responde por un dinero que regalamos en el exterior que servía para una unidad de diálisis de los venezolanos o para desarrollar los cardiológicos en Venezuela que tanto hacen falta hoy? Líder, Ajá. ¿tienes un estimado de cuánto, así como en el tema de la energía, que al final redondeamos que eran aproximadamente 100.000 millones de dólares el desfalco al Estado? En el caso de Brecht, en todas las infraestructuras incompletas, hasta lo de la soya, un estimado más o menos. Como 21.000 millones de dólares. Como 21.000 millones de dólares. 21.000 millones de dólares es el presupuesto de un país como Honduras. Así sencillo. Y yo creo que, y a mí me falta todavía contabilizar un conjunto de cosas que se van descubierto en una investigación que lleva mucho tiempo. Pues. Y evidentemente que este cuadro que aparece en una investigación que hicieron en Brasil y unos periodistas que se llama Panama Paper, demuestra cómo el entramado de corrupción eléctrico, Odebrecht y Fondochino sirvió para legitimar, escucha bien, sirvió para legitimar más de 150.000 millones de dólares en los ríos de lavado de dinero de Venezuela, Panamá, Antillas, Dubái, Suiza. Bueno, de ahí quebraron bancos. Ahí quebró, por ejemplo, el Banco Espíritu Santo de Portugal, porque entró en ese canal de corrupción. Ahí quebró el Banco Madrid, el Banco de Andorra. Ahí quebraron 4 bancos del BOD venezolano, propiedad de Víctor Vargas. El Orinoco Banco en Curazao, el Alban en Panamá, el Bonbank y el Banco América en República Dominicana, que gracias, ojo, a que yo fui a República Dominicana a denunciar a los dueños del banco, Boybank, etcétera, yo en una rueda de prensa que estaba dando allá, un periodista me pregunta y me dice, pero este Víctor Vargas es dueño de Banca América aquí. Yo no lo sabía para ese entonces. Sí dije, sí es el mismo. Y ante esa rueda de prensa, el Estado dominicano decidió cerrar e intervenir ese banco. Antes que le pasara lo mismo que le pasó en Panamá, que le pasó en Curazao, y que de eso se salvaron el pueblo dominicano y algunos venezolanos que tenían cuentas ahí. Es decir, el lavado de dinero y la corrupción es un bestseller que alguien tiene que escribir y redescribir. Así como yo voy a escribir el libro que tú sabes que yo estoy trabajando, el del abecedario de la corrupción, y la gente se ríe, pero por no llorar, me da letras y letras, y yo le vivo diciendo cuando me dicen, chale, dame una M, Manuel Piarto Coma, o dame una W, Antonini Wilson, o por cualquier letra, es que yo ya no sé, la tengo todas. Todas las letras abecedario tienen un hecho de corrupción venezolano. Pero el mundo, y por eso insisto en el tema de la Comisión de la Verdad y todo esto que estoy haciendo contigo, que estoy haciendo con otros influencers, lo que intento es decirle que una cosa es la reconciliación, pero no podemos olvidar esto. No podemos olvidar porque mientras tú y yo estamos en esto, Betancur está allá en su castillo. Allá en Toledo, en su castillo. Se acaba de comprar una quinta en Senegal. Alguien dice, ¿y tú por qué sabes esas cosas? Porque yo no puedo perderle la pista a 7 tipos que han jurado matarme. Yo tengo que saber todo lo que hacen. Y vivo para eso. Yo tengo que saber lo que hace Gorrín. Yo tengo que saber
lo que hace el transportista del petróleo hoy preso en Venezuela. Tengo que saber lo que hace Francisco Conví. Me preocupa Conví ahorita porque si logró fugarse del helicoide. Chico, nadie habla de eso. Tú y yo lo hablamos en el programa anterior. Francisco Conví de los bolichicos se fugó del helicoide. Y de eso no dice nada el fiscal, la presidenta encargada. ¿Alguien me podrá explicar a mí cómo se fugó Conví del helicoide? ¿Vale? Porque yo hablé con Alejandro Rebolledo, con Enrique Márquez, con todos los presos que salieron de ahí, que la mayoría son amigos míos, y reconozco en Alejandro Rebolledo, el investigador de lavado de dinero, uno de los más importantes del mundo es nuestro, fue magistrado y estos tipos lo tuvieron en una cárcel. Chicos, y era imposible fugarse del helicoide kilómetros. Habían como 10 alcabalas antes de llegar a las celdas donde ellos estaban. ¿Y cómo lo logró el señor Conví? ¿Y por qué ese silencio cómplice? Porque nadie habla de eso ahorita. Nadie. Entonces, de alguna manera, esto que estamos haciendo, y te doy las gracias en nombre del pueblo de Venezuela, nos sirve para ver el rostro humano del ladrón, el rostro humano del político y el rostro físico de los que nos robaron, de las obras que nos robaron. Esto no son papeles que pudiera estar hablando una hora más contigo, porque mira esto que está aquí, que dice caso Odebrecht, esto que está aquí, que los pueblos, son obras, sitios, que no lo hemos hablado tú y yo, facturas que cobraron aquí en el Metro del Este, que tengo la factura, que voy a aprovechar leerla. Aprobado en el 2015, 3.038 millones. Ejecutado en el 2015, de esos 3.000, 1.470. Es decir, de los 3.000 que cobraron, solo ejecutaron 1.040. Hay un déficit de 3.000 millones que representa aquí en proyectos. Y además todavía teníamos endeudamiento. La compañía que ejecutó fue Metro Los Teques, Guaycaipuro, Carrizal, Osalia, y está todo el proyecto. Es que yo lo tengo todos. Entonces, gracias infinitas, kilómetros. No, gracias a usted, líder. Yo aprendo con usted. Hay muchos temas, como le digo. O sea, hay muchos temas. Le voy a dar mi ejemplo. Yo no soy chavista, porque yo viví todas las crisis. Vi también actos de corrupción. Vi cómo los tipos vivían millonarios. ¿Ves? Vi cómo nuestras familias se separaron por culpa de una ideología y una ideología fallida. Pero lo que usted tiene va más allá de un sentimiento. Y es conocimiento de facto, con papel en mano, de cómo se robaron las cosas. Y eso es oro puro, porque eso no es un sentimiento. Eso no es una suposición ni un deseo. Eso es un hecho. Aquí está. En papel. Y usted lo expone. Lo importante es que los delitos de estos no prescriben. No prescriben. ¿No? Lo cual nos da una oportunidad de justicia, de reparación, de búsqueda de estos capitales. No lo vamos a recuperar todo, eso es imposible. Hay mucho escondido, hay mucho regado. Los norteamericanos tienen un método que una vez yo se lo dije a Marco Rubio en su oficina de senador en Florida. Le decía, Marco, el problema es, senador, que nosotros descubrimos un corrupto que está en Estados Unidos, se lo presentamos a ustedes, como fue el caso mío con Alejandro Andrade, y no puedo decir otro porque ya tengo suficientes enemigos encima. Y lo apresaron, entonces el tipo se declara culpable. El Estado norteamericano se queda con el 90% y el 10% se lo dan a él por haberse decretado culpable. El problema es que en ese negocio Venezuela no gana, le decía yo. No, y el 10% de 3.000 millones son 300 millones de dólares. O sea, que te quedas igual. Y nosotros no ganamos. Yo le decía que ustedes debieran de aprobar una ley
para crear un fondo de recuperación de Venezuela, que todos los recursos que le quitemos a los corruptos que están en Estados Unidos pasen a un fondo para la recuperación de Venezuela. ¿Ves? Ellos decían es que el delito es cometido en territorio norteamericano. Es decir, ellos vinieron a lavar dinero aquí y eso es un delito en nuestra legislación, por lo tanto es penalizado aquí. Entonces, ¿ves? Es un tema complicado en materia de diplomacia, pero yo confío que bajo el liderazgo de María Corina, bajo el liderazgo de una nueva... Y el Contralor, Julio Montoya, líder. Podamos llegar allá a revisar caso por caso y pedirle. Nosotros vamos, tú sabes, porque tú eres uno de los pocos que lo sabe, ahora lo va a saber mucha gente. Sabes que Wilmer Azuaje, Pedro Rojas, entre otros, vamos a ir, y ojalá pudiera ir alguien como tú, a España para pedirle al Parlamento Europeo que apruebe una ley de recuperación de recursos provenientes del lavado de dinero de 15 venezolanos que ya tenemos identificados cómo lo hicieron, dónde lo hicieron y que viven en Madrid, que viven en Mónaco, que viven en Alemania, que viven en Bélgica. Eso sería una gran noticia para Venezuela, que vaya más allá del discurso de solidaridad y nos permitan esos fondos que están en bancos suizos, en bancos andorranos, en bancos españoles, en bancos italianos, etcétera, que son recursos de los venezolanos. Eso es los planes que tenemos y es lo que hemos decidido seguir avanzando. Amén, líder. Amén, amén, amén. Cada vez. Este es el capítulo 2. El capítulo 3, ¿de qué podemos hablar, líder? Para que la gente se vaya preparando. El tercero es fondo chino. Ay, Dios mío. 50 mil millones, dos desembolsos de 50 mil millones que hasta el día de hoy tenemos que pagar con petróleo. 50 mil millones. Ahí estaba el ferrocarril, todos los ferrocarriles que hoy recorren a Venezuela, no todos los ferrocarriles que hoy recorren a Venezuela. El que los encuentre me avisan, pero ahí deben de estar. Están por ahí. Porque se pagaron con más de 50 mil millones. Fondo chino. O sea, en los llanos debían ver como 3. De Bolívar a Guárico hay uno fijo que pasaba por el tercer puente del río Orinoco. De Cojedes a Anzoátegui hay otro. De Lara al Zulia hay otro. De Carabobo a Aragua hay otro. Ahí están. Fueron cobrados. Yo sé dónde y cómo los contrataron y cómo se llamaban las obras. Y en el próximo capítulo se lo vamos a contar. No eran cuentos. El fondo chino puede ser el título tuyo. El fondo chino se convirtió en un cuento chino. Se robaron todo. Líder, esperemos que pronto se acaben los capítulos, ¿no? Porque hay que recuperarnos, líder. Hay que empezar a hacer capítulos nuevos de cosas buenas y nuevas. Líder, déjeme terminar esta entrevista con una oración, como siempre, agradeciendo su participación aquí. Es muy importante lo que dice, son evidencias, son hechos que la mayoría desconocemos. O sea, nosotros sí mencionamos, sí sabemos que hay corrupción, pero usted lo lleva a algo tan puntual y específico. Vamos a orar. Padre, te damos gracias a Dios por esta entrevista, gracias por nuestro amigo Julio Montoya, bendícelo. Sobre todo envía ángeles alrededor de él para que protejan su vida, Señor, a toda esta gente que se ha ganado de enemigo, Dios, pero tú les has dado un propósito, una vocación a él. Protégelo a él y a su familia, Señor. Gracias por Venezuela. Queremos que toda esta corrupción, Señor, pare, cese y se pueda invertir el dinero realmente en el pueblo, en la gente y tener calidad de vida. Confiamos en ti de que eso va a pasar en algún punto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Líder. Abrazo. Quedamos pendientes entonces. Capítulo 3. El fondo chino. No era un cuento chino. Un cuento chino. Fondo chino. Fondo chino. ¡Viva Venezuela libre! Amén, líder. Nos vemos en Venezuela. Dios te bendiga. Nos vemos. Abrazo. Bendiciones.